Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Al inicio del presente programa, 8 en punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independiente. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que somos Radio Sucesos en el 101.7 FM Quito, Ecuador, a través de el www.radiosucesosfm también se puede conectar con nosotros. El Facebook es otra forma de conexión, Radio Sucesos Ecuador, en el Twitter, @radiosucesosS. Son las formas con las que estamos en contacto con ustedes y usted nos puede también retribuir con su siempre diferente atención. Muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias por preferirnos en esta entrega semanal de opinión y de información. Aquí empezamos. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Nos vamos a la primera página del diario El Universo y por allí empezamos la entrega del día de hoy, con una fotografía que lo dice todo. Qué elocuente, qué buenos camarógrafos que tiene y qué buenos fotógrafos que tiene este país. Una fotografía en todo lo alto, en toda la primera página del Universo, que nos demuestra el auge de la delincuencia, y no solamente el auge, este asunto ya se fue de las manos. Realmente una balacera el día de ayer en Guayaquil, donde deja el enfrentamiento entre la policía y los delincuentes un muerto. Sobre eso, un joven de 16 años murió. Y otro, el del que no se dieron detalles mayores, está herido luego de que un policía intentó evitar un robo en Guayaquil y ellos abrieron fuego desde una moto, originando un enfrentamiento sin precedentes según los gendarmes. Entre las evidencias hay 18 celulares que utilizaban los delincuentes, y después nos dicen que todo esto está bajo control y que la ciudadanía no se preocupe de la inseguridad. En la misma primera página del diario El Universo, un hecho que realmente sacude, que conmueve, que indigna. Atención, se investiga enriquecimiento privado no justificado. Padre de asambleísta detenido en operativo. 2 personas detenidas dejó hasta ayer el operativo denominado Flamingo en una investigación por asociación ilícita, enriquecimiento privado no justificado y defraudación tributaria, según el director nacional de antinarcóticos, general Marco Villegas. En el operativo, que aún se desarrollaba hasta las horas de ayer en la provincia de Imbabura, fueron detenidos, atención, Pedro Rivadeneira, padre del asambleísta del Correato, Gabriela Rivadeneira, y Mauro Flores. Villegas afirmó que 4 viviendas fueron allanadas dentro de la indagación previa abierta en abril pasado, luego de una denuncia de la Secretaría Nacional Anticorrupción. En aproximadamente 5 años, quienes estarían involucrados en los ilícitos investigados habrían movido más de 5 millones de dólares. Detenido el papacito de la expresidenta de la Asamblea Nacional, que ahora está gozando de unas largas vacaciones en México. En otro orden, la misma primera página del Universo, rayos UV, alto calor conviven en Guayaquil. 2 problemas del denominado calentamiento global de este planeta, que es otra de las crisis que estamos enfrentando.
En los próximos minutos anunciamos la presencia de dos importantes analistas en materia económica, los economistas Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri. Queremos hablarles de los 20 años de la dolarización. Mucho se ha dicho, pero hay preguntas que siguen flotando y lo vamos a hacer con nuestros invitados que, entre otros, nos estarán concediendo su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias. Aquí empieza nuestra propuesta de opinión. El rey ordenó a sus hombres que comenzaran la batalla, y aunque sabían que el rey no actuaba para beneficiarlos, le obedecieron. Pero, ¿y si no lo hubieran hecho? ¿Si solo se hubieran rehusado? ¿Y si los líderes egoístas no tuvieran apoyo? Refugió en la residencia diplomática de ese país en Quito. Nunca hubo una precisión oficial sobre los nombres de los que finalmente recibieron asilo diplomático, pero según varias fuentes coincidentes, el grupo estuvo encabezado por los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina, este último representante alterno, todos aliados radicales del expresidente Rafael Correa. Tras las protestas callejeras de octubre del reciente año pasado, estos asambleístas pidieron cobijo en la embajada diplomática y enseguida asilo también diplomático, que finalmente se ha concretado esta semana. El canciller José Valencia anunció que el gobierno ecuatoriano dio las facilidades para ese viaje aéreo de los asilados, una vez analizados los aspectos jurídicos y tratados internacionales vigentes y al que el Ecuador está obligado a respetar. El canciller tampoco detalló la nómina de los viajeros, pero se tiene la certeza que todos lo hicieron con sus respectivos esposos y esposas, sin descartar el acompañamiento de algún familiar muy cercano. Entre 10 y 12 personas habrían volado a México y ahora son protegidos diplomáticos del gobierno del presidente López Obrador. Contacto telefónico a partir del hecho más importante. Al otro lado de la línea hay quien hace opinión y más noticia. 8 de la mañana con 6 minutos, gracias a su sintonía, lo hacemos con el jurista presidente de la Federación Nacional de Abogados, el doctor Ramiro García. Él está en línea telefónica. Ya mismo nos aprestamos a recibir la presencia de los economistas Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri para hablarles de los 20 años de la dolarización. Pero sobre esto, este viaje acaso inesperado, lamentable, en fin, polémico, de este grupo de correístas a México, queremos preguntarle al doctor Ramiro García, agradeciéndole por aceptar esta llamada telefónica, si el gobierno ecuatoriano definitivamente estuvo o está obligado a conceder todas estas facilidades y si no resulta contradictorio el hecho de que si la justicia ecuatoriana investiga a este grupo que aparentemente cometió, digamos, infracciones, digamos, delitos en los hechos del pasado mes de octubre, el propio gobierno estaba en la obligación de darles facilidades para que se vayan nomás. Doctor Ramiro García, buenos días, el país le escucha. Adelante, por favor. Buenos días, Félix. Un saludo para todos los oyentes. Un feliz año, además. A usted también, doctor, muy amable. Muchas gracias. Bueno, si bien quienes se encontraban asilados en la Embajada de México fueron señalados como parte de quienes organizaron algunos de los desmanes del mes de octubre del año pasado, ninguno de estos estaba procesado, contra ninguno de ellos se formuló cargo, por lo tanto ellos podían circular libremente dentro o fuera del país. Así que más allá de facilidades o no facilidades que se haya dado, el gobierno no tenía ningún fundamento jurídico como para poder detenerles o para poder impedir que salgan para México. Así que creo que se ha actuado conforme a la norma y se ha respetado los derechos de estas personas.
Aunque ya en la práctica resulta tal vez lamentable, resulta una impotencia para el público que esperaba tal vez una sanción, un procesamiento de estas personas que se supone encabezaron esa asonada prácticamente del mes de octubre y que casi tumba al gobierno. Bueno, hay un proceso pendiente en el que están procesados tanto la prefecta Paola Pavón como 2 personas más. Entiendo yo que Fiscalía no habrá encontrado evidencia del peso adecuado como para poder imputar a otras personas. Me parece que ha habido un manejo bastante adecuado por parte de Fiscalía de este caso, porque de lo contrario caemos en otro 30S. Ajá. Caemos en otro esquema de persecución judicial de la oposición que no tiene sentido. Hay cosas que no se pueden replicar y que más bien deben taparse bajo una lápida que diga nunca más. Y una de ellas es la utilización de la Administración de Justicia, especialmente en el área penal, como mecanismo de represión de la oposición. En la eventualidad de que la justicia se mueva, de que sea ágil y de que encuentre responsabilidades en estas personas, ¿tocará pedir la extradición de los mismos, doctor? Claro, en el evento que esto se dé, es decir, que se formule cargos contra alguno de ellos y que se dicte prisión preventiva, pues habría que pedir la extradición. Pero hoy por hoy no existe ningún proceso en contra de esta gente, así que ellos pueden irse y volver cuando gusten. De paso y de alguna forma relacionado pues con estos hechos que son de dominio público, el papá de la asambleísta Rivadeneira, el señor Pedro Rivadeneira, detenido también en las últimas horas en la provincia de Imbabura en un operativo policial. Es investigado por aparentes problemas de orden legal que habría cometido este señor. ¿Qué le dice este último hecho, doctor? Es importante conocer su criterio jurídico al respecto. Bueno, yo creo que era un secreto a voces el tema del enriquecimiento injustificado de algunos políticos vinculados a la Revolución Ciudadana y en específico de la señora Gabriela Rivadeneira. Entiendo que el procesamiento a su padre y a otra persona van un poco en esa línea. Entiendo que se les ha formulado cargos bajo los tipos penales de enriquecimiento no justificado, evasión tributaria y asociación ilícita. Así que se dio inicio a la instrucción fiscal y en el caso del padre de la señora Rivadeneira, de lo que conozco por información de prensa, ha sido liberado bajo medidas alternativas. Es decir, no se dictó prisión preventiva, sino la obligación de presentarse periódicamente ante la justicia. ¿Este señor también podría pedir asilo en México, doctor? Cualquier persona puede pedir asilo en cualquier país y bueno, veamos qué es lo que hace y veamos si enfrenta o no enfrenta el proceso, ¿no? Doctor Ramiro García, un gusto escucharle, gracias por orientarnos sobre estos hechos jurídicos complejos, en fin, y que se necesita la opinión de un técnico como usted. Doctor, muy amable, hasta la próxima, muy gentil, gracias. Muy gentil usted. Gracias al doctor Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados. Hacemos un pequeño paréntesis para recibir la presencia de nuestros siguientes invitados, Alfredo Vergara, Osvaldo Landazuri, con ustedes en un momento.
sintonía. Esto es Sucesos Radio Televisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta propuesta semanal de información y de opinión. La noche del domingo 9 de enero del año 2000, hace exactamente 20 años, el entonces presidente Yamil Maguad apareció en cadena nacional de radio y televisión anunciando la muerte del sucre y la adopción del dólar como moneda de curso legal en el país. Nacía oficialmente la llamada dolarización, que en la práctica ya venía operando dentro de la siempre atormentada economía ecuatoriana. En la antesala de ese acaso desconcertante anuncio del polémico Yamil Maguad, ya se registró el cierre de varios bancos, el congelamiento de los depósitos bancarios y una hiperinflación que todos los días empobrecía más a la gente común. En el cambio de moneda, cada dólar pasó a valer 25.000 sucres, valor sobre el cual hoy hay un revelador choque de versiones, por ejemplo, entre el mismísimo Maguad y el expresidente Ricardo Noboa. En ese sentido, Maguad, quien cayó 12 días después del anuncio de la dolarización y voló prácticamente a refugiarse en los Estados Unidos, acaba de declarar a la CNN que ese valor fue el más justo y técnico adoptado tras largos análisis y consultas. Pero en simultáneo, el expresidente Noboa relata que a él, en su calidad de vicepresidente y como una suerte de brazo derecho de Maguad, nunca se le consultó nada y que tampoco se supo de los famosos estudios que hoy alude Maguad. Según varias opiniones técnicas, la dolarización fue el reconocimiento de que la política monetaria del régimen de turno prácticamente había fracasado. Y con ello empezó una suerte de acciones, de medidas, de nueva experiencia en el campo económico de este país, lo cual lo analizamos a partir de este momento con Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Sí, señor, la presencia de dos autorizadas voces en el análisis económico, conocedores de esta materia, a cuyo nivel, a cuya capacidad de síntesis apelamos con todo respeto de antemano, porque hay varias preguntas que hacerles a nuestros invitados, sobre todo para entender esa medida que está cumpliendo y apagando 20 veritas, 20 años de la dolarización. Empezamos por aquí, insisto, agradeciendo la presencia de los economistas Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri. En verdad, Osvaldo Landázuri y Alfredo Vergara. El economista Vergara vale una orientación a nuestro público. Él también fue superintendente de bancos. Gracias, señores, por atendernos. Gracias, señores, por acompañarnos el día de hoy. Preguntas cortas para tantas cosas que están flotando. ¿No había más remedio que la dolarización? Economista Vergara, buenos días. Buenos días y un saludo aquí a mi compañero de panel. Sí, yo creo que no había ninguna otra alternativa que esa. Había una desviación de la dolarización, que es lo que se llama todavía la convertibilidad. La convertibilidad. Sí, una cosa que no se ha dicho en las varias intervenciones que he oído en estos días a propósito de los 20 años, incluso en la nota que usted acaba de leer, tampoco en las declaraciones del expresidente Maguad, tampoco en las declaraciones del expresidente Noboa, ni de ninguno otro de los protagonistas. No he oído decir algo que es totalmente, para mí, que fue lo más importante, lo que definió. ¿Qué es eso? Lo que definió en si escoger la dolarización o la convertibilidad. ¿Ya? Porque eso fue lo importante. ¿Dolarización o convertibilidad? Porque si cogíamos convertibilidad este rato ya nadie ni se acordaría y probablemente la dolarización ya habría pasado al recuerdo hace rato. ¿Ya? Habría durado 1 o 2 años conociéndonos. Si es que no mal entiendo y no le malinterpreto, con todo respeto, señor economista, ¿la convertibilidad hubiese sido mejor? No, todo lo contrario. ¿Ya? Todo lo contrario, hubiera sido un fracaso más. ¿Ya? En cambio, la dolarización fue un éxito total hasta el día de hoy. ¿Ya?
Y pudiera ser un éxito el doble de beneficioso si es que Mauad no hubiera intervenido, a pesar que estamos entrando a otro campo, pero ya vuelvo, no hubiera intervenido a través de la Asamblea de Montecristi a cortar la dolarización de mercado o dolarización de la sociedad civil que hicimos en los 8 primeros años, y la convirtió en una dolarización apta exclusivamente para financiar los gastos de su gobierno. Y lo que es lo que comenzamos a llamar dolarización del gobierno. 2 títulos, conversación de, dolarización de la sociedad civil y versus dolarización del gobierno, que aún no quiere aceptar nadie, excepto el que habla. La dolarización consecuentemente una medida, un sistema bien adoptado, bien estudiado, o todo lo contrario, quizás como está insinuando el expresidente Noboa. Buenos días al economista Osvaldo Landazuri. Buenos días, Félix, Alfredo. Gracias por la invitación. Yo Muy creo amable. que aquí merecen dos puntos de vista que son muy relevantes. Primero, entender cómo llega usted a tomar esta decisión. Yo creo que la historia le sirve a la persona, al país, para ver qué es lo que no debe hacer hacia adelante. Y segundo, qué es lo que pasó con la medida. Yo creo que es importantísimo entender que usted llega con un presidente maniatado, secuestrado en el Palacio de Gobierno, en una situación desesperada en la que los bancos estaban quebrando, y por lo tanto esa historia es parte importante del análisis, Félix, porque en realidad lo que debe pasar con el Ecuador es que debemos de entender estas lecciones para no repetirlas en el futuro. La segunda parte es ver qué pasó con la decisión. Yo coincido con Alfredo, yo estaba estudiando en el extranjero, en esa época no viví el proceso directamente aquí en el país, pero lo que se veía es que el esquema que planteaba un tipo en extremo fijo, que es la dolarización, probablemente era la única camisa lo suficientemente fuerte para maniatar a toda la corrupción, a la política metida en la economía que le ha rodeado a este país desde que yo recuerdo. Y entonces hoy vemos que la medida funcionó, pero esta medida no se analizó con la profundidad que debía analizarse. Nunca se discutió con la sociedad porque no tuvimos tiempo de hacerlo. La gente estaba en los bancos tratando de sacar sus depósitos. Exacto. Con un corralito en el cual no le dejaban sacar su dinero. Y entonces, 20 años más tarde, yo lo que considero es que entendamos que el único acuerdo social que hoy tiene el Ecuador es la dolarización. Es decir, nos guste o no, a izquierda, a derecho, a centro, indígenas, trabajadores, todos quieren el dólar. Y por lo tanto, debería pasar que también los acuerdos políticos estén encaminados a resguardar este único acuerdo social que tiene el país, que empezó mal, pero que resultó ser un acuerdo que al menos le brindó estabilidad. Porque lo cierto es que en cuanto a productividad, a competitividad, a normas, a leyes, el Ecuador todavía tiene un camino enorme por avanzar. Y la dolarización es simplemente, Félix, un esquema cambiario, un esquema monetario. Y por lo tanto, si es que usted no acompaña a este esquema que le ofrece ventajas y le ofrece desventajas, las ventajas relacionadas con la estabilidad, con la mitigación del riesgo cambiario, los problemas, las desventajas relacionadas con la camisa de fuerza que significa la rigidez que le representa cuando tiene shocks externos, eso en realidad lo que le ofrece a usted es la necesidad de tomar acciones que le encaminen a ese esquema, que yo insisto, es el único acuerdo nacional que tenemos como ecuatorianos. Y que de alguna forma sería un sistema que más tiene de bueno que de malo, según se está también escuchando algunos analistas y nos lo están señalando el día de hoy nuestros invitados. Pero si es que es tan bueno como se dice este sistema de la dolarización, economista Vergara, ¿por qué hay las constantes posibilidades de que esto sea revisado, inclusive como una amenaza, como un temor? Bueno, ya fue revisado. No solo fue revisado, fue decretado por la Asamblea de Montecristi por orden de Correa. ¿Revisado qué? Revisado la dolarización buena, la dolarización beneficiosa, la dolarización que tenía solo cosas buenas y ninguna mala, la que llevamos, quiero insistir en esto, porque nadie lo hace, la que llevamos desde el 9 de enero hasta el 31 de diciembre del 2008. Es importante ahí las fechas.
porque esas fechas incluyen 2 años del presidente Correa. Es importante aclarar eso. Es verdad la que llevamos. Sí. ¿Es verdad a propósito de esto, o sería verdad a propósito de esto, señor economista, que el correísmo fue la peor prueba de fuego para la dolarización? Totalmente. ¿Por totalmente. qué? ¿Por qué? A ver, tengo que poner como antecedentes, porque si no la gente que nos esté escuchando, puede decir, bueno, es fácil decir la dolarización fue buena, la dolarización fue mala, tuvo defectos, tuvo ventajas, pero no decimos por qué. ¿De acuerdo? Lo importante es decir por qué, porque los análisis diagnósticos se han hecho por cientos en estos días y durante los años. Y se seguirán haciendo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillito. Dolarización, lo más sencillo, dolarización de la sociedad civil o de mercado, pero yo no quiero utilizar la palabra mercado porque es más política esa. La dolarización de la sociedad civil entre el 2000 y el fines del 2008 generó en promedio 4.7% de incremento en el Producto Interno Bruto a lo largo de esos 9 años, si incluimos el año 2000. Esa fue la tasa de crecimiento en conjunto, en décadas, si usted quiere, a pesar que fueron 9 años nomás, la más alta de América Latina. Positivo. Positivo totalmente. ¿Ya? El Ecuador desde ahí nunca más hasta la fecha, y muy pocos países de Latinoamérica crecieron a ese ritmo. Segundo, mucho más positivo incluso desde un punto de vista social. Nosotros generamos en esos 8 años 200,000 empleos netos o adecuados o plenos. Posteriormente se bautizaron con muchos nombres a la generación de empleo eficiente, de empleo afiliado al Seguro Social, digamos, ¿no? 200,000 empleos anuales. Eso nunca más se volvió a repetir a partir del 2009 hasta esta fecha. Y tercero, se redujo a la mitad el índice de pobreza, que según el Banco Mundial en el 2000 llegó al 72.5% y a fines del 2008 se colocó en 34.8%. Es decir, se redujo a la mitad, a menos de la mitad, digamos, el índice de pobreza. Sí, ¿qué es lo que pasó? Por falta de tiempo le he enseñado solo esos 3 índices, para ser claros. Pero clarísimo, clarísimo. Sí, además la gente entiende. Por favor. ¿Qué es lo que pasó con el primer índice? Generación del Producto Interno Bruto, a partir del 2009 hasta esta fecha, del año 2019, se redujo totalmente, y el último año, el que acabamos de terminar, fue ya negativo de 0.2%. El otro Segundo, desempleo. A partir de 2009 comenzó a destruirse el desempleo pleno y a generarse lo que no se puede destruir, que es el subempleo, es decir, el empleo informal, es decir, la evolución neta de población de edad de trabajar que no encuentra empleo. ¿Ya? Y que se dedica al subempleo o a vender o a la delincuencia. En fin, todo esto se comenzó a generar. En promedio, en estos 10 últimos años, 11 últimos años, ya incluyendo al 2019, se han generado apenas 40,000 empleos plenos. 40,000 versus la quinta parte de lo que se incrementó los 200,000, en cambio, en la buena época. Sí, y usted sabe, el drama social y el drama económico actual es el problema del desempleo. Usted cura el desempleo que tenemos y olvídese de cualquier programa asistencial. Todo se compone. En una palabra, la pobreza. En una palabra, señor economista, ¿y por qué nos pasó todo eso? Le digo en un minuto. A ver. La pobreza, quiero terminar porque esos 3 índices comenzaron. El tercer aspecto. El último año ya subió. ¿Ya? La pobreza subió el 2019. Cierto es que se redujo del 35, que quedó en el 2008, al 25, al 2018, pero en el último año ya subió nuevamente el índice de pobreza. Es decir, un fracaso total. En estos 3 índices hay muchas otras cosas que son fundamentales, que van en la misma dirección, pero todo esto, ¿por qué? Tenemos que ser claros. La gran pregunta, ¿por qué? Esa es, qué linda, le agradezco mucho que me pregunte. En 30 segundos, por una razón. La primera etapa, del 2000 al 2008, nosotros llevamos una dolarización de la sociedad civil, es decir, una dolarización manejada por y para la sociedad civil. Por una razón, en el 2000, y esto tengo yo que darle el beneficio al doctor Gustavo Noboa Bejarana porque él entendió, o si no lo entendió, permitió hacer. El beneficio fue que esa dolarización, en esa no intervino el mercado. Esa dolarización tuvo como objeto, primero, incentivar el crecimiento económico y segundo, generar empleo. Y es eso lo que logramos.
La reducción del empleo vino por consecuencia y muchas otras ventajas que no les voy a decir por falta de tiempo, vino como consecuencia. Pero esos dos objetivos se lo hizo. En cambio, cuando Correa se dio cuenta y los problemas que tuvo, usted se recordará que tuvimos 2 años de problemas durísimos entre quien habla y el entonces presidente Correa. ¿Cómo no? A la final, los 2 años logré yo resistir la dolarización de la sociedad civil, con todos los beneficios. Pero él acudió a la Asamblea de los Plenos Poderes, pues, de los Plenos Poderes a Montecristi. Usted se convirtió en una piedra en el zapato. Una piedra en el zapato. Lo recordamos. Y claro, contra la Asamblea de Montecristi ya no pude nada. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Confiscaron la dolarización. Confiscaron la dolarización de la sociedad civil y la convirtieron en una dolarización del gobierno. Es decir, se olvidaron todos los beneficios de la dolarización, en los cuales ya no teníamos política monetaria, ya no teníamos política cambiaria, por lógica definición de que habíamos adoptado el dólar, que no podíamos devaluar y que no podíamos emitir. Dicho en otras palabras, la Constitución de Montecristi se ha convertido en una amenaza. En una amenaza. Para la dolarización. Una amenaza que sigue siendo. Por eso porque hoy tenemos una economía destruida, no una economía boyante que tuvimos en el 2008. Consecuentemente, por ahí estarían las principales preocupaciones al futuro inmediato respecto a la dolarización, economista Landázuri. Lo que sucede, Félix, es que indudablemente aquí hay 2 etapas, las que menciona Alfredo, antes de Correa y después de Correa. Eso yo creo que es indudablemente un punto de inflexión en la economía del país. No se puede negar. Y entonces lo que sucede, para ser muy objetivos y dejando la política a un lado, es que antes de Correa usted tiene un esquema que le acompaña a la dolarización, es decir, tiene un Estado que entiende la disciplina fiscal, que está ordenado, que está buscando acompañarle al modelo del tipo de cambio fijo. Antes de Correa. Antes de Correa, viene Correa, y entonces las medidas heterodoxas, entre unas comillas gigantes, que se empiezan a tomar y dicen, bueno, lo que pasa es que hay un retraso social enorme, se ha priorizado el pago de la deuda, se ha priorizado la macroeconomía y se ha dejado a lo social a un lado. Eso es lo que pregona Correa en términos generales, para que se entienda muy sencillito, y por lo tanto esos fondos de estabilización, esa plata que teníamos para resguardar la dolarización, porque no se olviden que no podemos emitir. Entonces, ¿cómo reacciona usted frente a un shock externo? Reacciona o devalúa cuando tiene moneda, o se endeuda, o tiene reservas para reaccionar si es que está dolarizado, o tiene un tipo de cambio fijo. Todo eso se destruye, todo eso se acaba, y entonces se empieza a conspirar contra ese esquema. Es decir, lo que sucede ahí es que usted a esa situación no le puede acompañar, a estar dolarizado, no le puede acompañar un dispendio estatal, un crecimiento de la burocracia, un déficit fiscal que es recurrente año a año, porque simplemente se contraponen, es decir, no van juntos. Y por lo tanto, el mercado comienza a visualizar esta situación, las inversiones empiezan a caer, el Estado era el único que invertía en el país, el sector privado estaba y está y sigue en estado de, yo creería, de estancamiento, creo que es la palabra adecuada. Y por lo tanto, todos los indicadores comienzan otra vez a deteriorarse. Porque si es que usted no tiene inversión, no tiene generación de empleo, no tiene producción, entonces todo lo que mencionó Alfredo respecto a los indicadores de pobreza, de crecimiento, de empleo, comienzan a deteriorarse como un resultado lógico de las decisiones que tomó en la segunda etapa de la dolarización. A nuestros 2 invitados, y a manera de conclusión, les quiero invitar con una pregunta que, con todo respeto, me tenía guardado justamente para compartir con nuestros 2 invitados. Con estos antecedentes, con estas explicaciones clarísimas que nos han dado nuestros 2 invitados, Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri, ¿estamos para 20 años más de dolarización o un eventual retorno del correísmo es una amenaza real, economista? Yo creo que estamos para no 20 años, yo creo que la dolarización vino para quedarse y se va a quedar. Por una razón, la dolarización, en contra de todo lo que se ha dicho, no necesita un flujo continuo de dólares. Eso, si no, mejor que venga, es una gran ayuda. Pero si no viene, la dolarización es un sistema, una herramienta lo suficientemente poderosa como para defenderse sola. Si ya resistió la arremetida de Correa, que además de que se cogió todos los fondos, pero él se cogió al comienzo de entrada, en los 2 primeros años, incluso sin que todavía la dolarización
oficial de gobierno sea constitucional. Él se cogió 18.000 millones de dólares que estaban puestos en el Banco Central. Primero los fonditos, usted recordará. ¿Cómo no? Después el monto de Reserva Monetaria Internacional que se llamó. Posteriormente el Fondo de Liquidez, que era un fideicomiso privado en la primera etapa del 2000. Y también el seguro de depósitos que había sustituido a la AGD. Todo eso sumaba alrededor de 18.000 millones. Es eso lo que se cogió Correa. Señor economista, ¿y si es que vuelve? ¿Ya? Eran 2 presupuestos generales del Estado en ese tiempo para identificar la magnitud. La magnitud del problema. Economista, para sus gastos. ¿Y si es que vuelve el correísmo? Mire, yo creo que, bueno, si vuelve el correísmo, dejemos de decir si va a volver o no va a volver, pongamos, ok, vuelve el correísmo. Porque algunos ya te están hasta frotando las manos, ¿verdad? Sí, a ver, sí, está ¿y si bien. vuelve? Está bien. Mire, yo creo que la dolarización no puede ser jamás eliminada. No se va a dejar. A no ser que... No se va a dejar. No se va a dejar. Porque además ya conocemos una de las maneras, la que intentó Correa, es a través de la creación del dinero electrónico. ¿Ya? Usted me invitó un par de veces. Por favor. Cuando se creó para que el nos dinero explique, electrónico, ¿cómo no? el artículo 866. Y pese a eso subsiste. Sí, les recuerdo, entonces le dije, mire, va a subsistir, la gente no va a reaccionar. ¿Ya? Por más que soborne Correa. Porque Correa, se puso de ventaja a quien utilizaba dinero electrónico. 4 puntos del IVA les iba a perdonar. Y algunos perdonó. Algunos compraron gamas de carros de alta gama y ¿ya? ahorraron $4.000 de ahí únicamente pagando con etcétera, etcétera. No lo pudo hacer. Por más que fueron decretos dados por Correa y con orden. En fin, si ya no pudo crear dinero electrónico para tener una moneda paralela al dólar... Una forma no camuflada de otra moneda. Insisto y con todo respeto... Va a resistir la dolarización cualquier embate, aunque sea un embate correísta. Porque a no ser que el pueblo decida deshacerse de los dólares. Muy difícil. Que eso sería muy difícil. Muy difícil. Pero veamos qué nos dice en la última parte nuestro invitado, el señor economista Osvaldo Landazuri. Insisto en la pregunta compartida. ¿Estamos para 20 años más o quizás más o menos, no sé, de dolarización? El señor economista Vergara ya lo hemos escuchado. ¿O un eventual retorno del correísmo es una amenaza real, economista? Yo creo que la dolarización ha demostrado ser mucho más fuerte de lo que parecía. Veamos, Félix, qué es lo que pasa con el comportamiento de la gente en relación a sus medios de cambio. Lo que sucede es que la dolarización le está ofreciendo a la ciudadanía la utilización de un medio de cambio que es valorado mundialmente. ¿Cómo usted cambia eso en relación a emitir moneda o utilizar otro medio de cambio que esté avalado localmente? Realmente yo le veo muy difícil. Y le veo muy difícil porque la racionalidad económica de las personas están encaminadas hacia el otro lado. Entonces, por más que usted quiera conspirar y tratar de que este modelo se acabe para tener más libertad a la hora de tomar decisiones populistas, realmente se ve muy difícil que la gente mañana acepte un esquema de cambio distinto. Entonces, lo que sucede ahí es que probablemente lo que sí podría pasar es que el Ecuador enfrente una situación muy complicada en la cual le toca, como lo pasó Grecia, como pasó Portugal, que tienen tipo de cambio fijo. La prueba de fuego fue Grecia. Ellos, con una visión de un gobierno socialista, se planteó clara y lógicamente regresar al dracma. No lo hicieron, pese a que la situación era realmente muy compleja. Y eso yo creo que es una muestra clara de lo que sucede cuando una sociedad prueba estabilidad con una moneda. Es decir, es difícil regresar. Pero no perdamos de vista el tema, Félix. Lo que sí sucede es que usted se puede quedar sin dólares. Exacto. Y ahí explota en un momento. Y en ese momento lo que tiene es, ahí sí, que hacer los ajustes que no se pueden hacer ahora en el Ecuador por fuerza. Y en ese rato seguimos dolarizados, por supuesto, pero sin dólares. Entonces, mientras otra vez retornan los equilibrios económicos, probablemente le tengan que prestar ya no 3.000, ya no 5.000 millones, sino 20.000, 30.000 millones de dólares para que vuelva a operar la economía dolarizada, entre comillas. Ese sí es una amenaza real. Y entonces la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana debe entender claramente lo que yo he dicho en varias ocasiones, Félix. Si no hay acuerdos mínimos para resguardar ese único acuerdo social, perdón, la redundancia existe en el país, que es la dolarización, perdón. Eso sí es una amenaza para entender que usted tenga una situación muy compleja hacia adelante, pero que va a seguir dolarizado.
Le guste a quien le guste y a los que no les gusta también, va a seguir dolarizado y vamos a tener que convivir con este esquema cambiario. Finalmente se convirtió, como dice el economista Landázuri, en el único acuerdo social y que por el bien de este país, ojalá, lo sepan los gobernantes defender. Que claro el análisis, y esto es justamente lo que le queríamos aportar a la opinión, dar a usted para que usted piense y saque sus mejores conclusiones. Los 20 años de la dolarización, con la presencia de Alfredo Vergara y Osvaldo Landázuri, un lujo de invitados. Ya volvemos con más. Esto es De 8 a... Minutos antes de las 9 de la mañana, gracias a su sintonía. Esto es Sucesos, Radio Sucesos 101.7 FM Quito, Ecuador. Insistimos, el www.radiosucesosfm es una conexión con usted a través del Facebook Radio Sucesos Ecuador y en Twitter @Radio Sucesos S. Con todo eso estamos en contacto permanente con ustedes. Según fuentes oficiales del gobierno norteamericano, Washington estudia posibilidades de nuevas sanciones a Irán, cuyo régimen ha desestimado esos anuncios y mantiene la amenaza de vengar la muerte del general Qasem Soleimani. Como se conoce, un ataque con drones autorizado por el gobierno del presidente Donald Trump liquidó en la zona cercana al aeropuerto de Teherán a un grupo de iraníes, entre quienes estaba el citado general, considerado un líder, un héroe de las operaciones militares del país árabe, enemigo de los Estados Unidos. Los antecedentes son de dominio público, son de una connotación muy especial, han sido y siguen siendo comentados con mucha razón por todas las posibles incidencias de todo lo que viene ocurriendo, inclusive en las últimas horas, o en las pasadas horas más bien, la caída de una nave en suelo árabe ha motivado la expectativa de más tensión en medio de eso, si se pueden llamar, relaciones entre Estados Unidos e Irán. Los antecedentes están allí marcados y queremos escuchar a los analistas, empezando por una de las principales voces, yo diría uno de los más autorizados en este país, para darnos su opinión sobre esto que viene a ser una especie de temor generalizado y que viene comentado por el público, por la gente sencilla, que simplemente se pregunta, ¿estaremos frente a una posible tercera guerra mundial? ¿Estaremos frente a una posible tercera guerra mundial? Es la pregunta con la cual estamos saludando al ex canciller de la República, el doctor José Ayala Lazo. Ustedes lo conocen, una ex alta autoridad también de las Naciones Unidas. ¿Y quién mejor que él para acaso responder a esa pregunta? ¿Existe la posibilidad de una conflagración bélica de marca mayor? Por acá, doctor José Ayala, le escuchamos muy atentos con la doctora María Fernanda Novoa. Ella es una experta en materia de seguridad
y nos aprestamos a tomar nota de sus palabras. Doctor José Ayara, buenos días, el país le escucha. Muy buenos días, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Con el mayor gusto contestaré a su pregunta, pero me permite hacer una pequeña observación. La comunicación está muy mala y no le escuché sino una pequeña parte de la pregunta. En todo caso, yo creo que sí existe el riesgo de una conflagración mundial. En primer lugar, porque estamos viviendo una época en la que el mundo está demostrando su interdependencia. Todos somos parte de un gran conjunto y lo que ocurre en un lugar del planeta Tierra influye en todas partes. Es decir, que los incidentes en el Medio Oriente, estos nuevos incidentes en la región de Irán e Irak, han afectado la seguridad mundial, han preocupado a la comunidad internacional, han producido efectos inclusive no solamente políticos sino económicos, han logrado en parte unir con un esfuerzo mutuo a Irán e Irak, enemigos natos, en contra de las fuerzas de lo que ellos llaman el imperialismo norteamericano. Es decir, hay una situación de gran tensión. Israel ha decretado alerta máxima, precisamente porque sería uno de los países más directa e inmediatamente, eventualmente afectados por esta situación. En segundo lugar, yo considero que están en juego los intereses de un gran país, Irán, cuya historia es una historia llena de grandes conquistas, tradiciones. El imperio persa de Darío, de Silo, es un imperio que dominó a la humanidad durante mucho tiempo y tiene ese pueblo una cultura y un orgullo nacional muy grandes que no van a simplemente aceptar la imposición de un tercer país con respecto a la forma en que deben vivir. Eso lo comprendió perfectamente el señor Obama, quien negoció un tratado con Irán para controlar los peligros inminentes que existen cuando se desarrolla la industria nuclear, eventualmente para usos militares. Y logró firmar un acuerdo denunciado por el señor Trump tan pronto llegó al poder, con respecto al cual Irán se ha considerado ahora liberado. En consecuencia, hay todos estos factores que, en mi opinión, hacen que la paz mundial esté en peligro. La conflagración de una tercera guerra no es algo que uno pueda asegurar, porque hay muchos factores que se mueven y podremos conversarlos inmediatamente, pero por el momento hay un grave peligro, hay una grave tensión, está encendida una chispa y cualquier momento puede producirse un estallido. ¿Un ataque, un atentado terrorista podría desatar esa chispa, doctor, que usted está mencionando? Yo creo que sí. Mire usted, Trump ha dicho que él tiene el ejército más grande del mundo, las armas más sofisticadas, los misiles más rápidos y el poder destructivo como nunca antes ha existido en historia. Y ha dicho que usará todo aquello en caso necesario. Inclusive ha dicho, mi ataque será probablemente desproporcionado, utilizó esa palabra, y hasta imprudentemente dio a entender que los objetivos culturales de la humanidad no estarían exentos de ese peligro. De modo que hay una psicología que cree que la paz mundial puede ser conseguida en el mundo a través del medio de la fuerza. Es decir, imponer la paz en toda la tierra a través de la hegemonía del poder militar. Yo creo que esa concepción en sí misma ya es un atentado contra la paz e implica un peligro inminente. Al presidente de los Estados Unidos, a manera de conclusión, doctor, tal vez, ¿cree usted que se le fue la mano al autorizar ese atentado que también terminó con la vida de uno de los líderes árabes y que hoy es motivo también de una especie de venganza que se está ofreciendo a los Estados Unidos? Bien, yo creo que la lógica de la violencia, lo decía hace un momento, no puede ser aceptada por un hombre civilizado. Sin embargo, hay que ponerse en el plano pragmático cuando, supongo, un jefe de Estado tiene que juzgar las realidades de su país. Y en ese caso, un grupo de consejeros le habrá apoyado en esto de asesinar a alguien, de matar a alguien, de matar a alguna persona, inclusive considerada terrorista o jefe de un grupo terrorista. En mi mente no cabe ese pensamiento, se lo confieso con ingenuidad, pero los jefes de Estado probablemente tienen que pensar con realismo en otras situaciones. Pero
ese atentado, el asesinato violento con armas transportadas por esta tecnología moderna, que es una tecnología aterradora, Así es. pues produjo una reacción del pueblo tan masiva, todo el mundo la vio, que es lo que puso en peligro la estabilidad en el Medio Oriente. Ahora, a eso se añade un elemento que todavía no se ve con claridad, es aquel avión con 185 o más pasajeros que cayó. Según los Estados Unidos, ahora hay razones para pensar que fue derribado por un misil lanzado desde Irán, un misil de fabricación rusa. De modo que todo eso está complicando tremendamente el panorama. Y yo lo único que podría decir es que esperemos que un asomo de prudencia, de reflexión, de análisis serio y profundo sobre lo que es la verdadera paz pueda llevar a un poco de mesura en las acciones que se toman en el Oriente Medio. Qué importante y qué claro su análisis, doctor José Ayala. Desearle un excelente año y estar a la expectativa de estos acontecimientos para seguramente volver a molestar su atención. Con todo gusto, y para usted también un año muy bueno, gracias. Doctor José Ayala, muy amable, muchísimas gracias. El ex canciller de la República, el doctor José Ayala, analizándonos esta situación que como a todos preocupa. Y yo insisto también en la pregunta, porque eso es la permanente preocupación razonable del público, de la comunidad. El mundo al borde de una tercera guerra mundial. Con María Fernanda Novoa hemos estado escuchando muy atentamente al doctor José Ayala. ¿Qué nos dice María Fernanda Novoa, catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales, experta en seguridad? Bueno, primero muchas gracias a toda la audiencia, saludándole de manera respetuosa al doctor José Ayala. Bueno, yo tendría que decir aquí que yo no tengo el mismo criterio del doctor José Ayala Lazo en cuanto que esto está poniendo en un punto de posibilidad de una conflagración de la Tercera Guerra Mundial. Un alto riesgo, dice el doctor. Yo diría que posiblemente hay un alto riesgo de que se suba el nivel de tensión en Oriente Medio, pero deberíamos considerar que este evento que ha ocurrido no es un evento, digamos, que sea solamente de ser tomado en cuenta. Nosotros tenemos confrontación entre Estados Unidos e Irán con crisis de prácticamente de 40 años y en los 40 años no se ha producido una posibilidad de una conflagración mundial. Pero aquí ha muerto un líder al cual prácticamente le tienen como un héroe nacional. Obviamente. Y del cual prometen vengar su muerte. Así es, pero nosotros sabemos que si hacemos un estudio de las relaciones que ha tenido Irán y Estados Unidos durante 40 años, vemos que más bien lo que se está viendo ahí es que se está utilizando lo que se llama una guerra de baja intensidad desde la perspectiva de la seguridad, utilizando un tercer país, lo que se llama se llamaba en la Guerra Fría una guerra proxy. Es decir, el tercer país que vendría a ser Irak. Ya. Entonces, nosotros no vamos a ver una confrontación directa, obviamente no solo por el tema de que Irán ha jurado o está en relación directa con el tema del armaje nuclear y que Estados Unidos, ellos están con control, mientras que Estados Unidos se salió de este convenio de control sobre el armamento nuclear, sino que además yo creo que Estados Unidos, aun cuando el presidente Trump no tiene ningún tipo de política exterior marcada, sí tiene una visión de que tiene que hacer notar que él tiene control sobre la zona de Oriente Medio. Yo diría que más o menos aquí se están jugando elementos de carácter geoestratégico, elementos de necesidad de controlar una zona que es estratégica para Estados Unidos, sobre todo en el tema del control del petróleo. Acordémonos para Estados Unidos y las potencias. Y las potencias, obviamente que están aliadas, pero acordémonos que en el otro lado también hay otras potencias que están potenciando que este proceso se dé o se recrudezca. Los dos sectores con el mismo objetivo. Así es. Hablemos que Irak en este momento tiene, utilizando a Irak, hay también una lucha religiosa, digamos, o una lucha entre fundamentalismos religiosos que no nos podemos olvidar, que Arabia Saudita ayuda a los sunís, que
que están en Irak, mientras que los chiitas, ¿no es cierto? Los chiitas están dominando Irán y todo este dominio persa de Irán está en contra del dominio suní de la Arabia Saudita, que está en relación con los Estados Unidos. Es decir, ahí se juegan no solamente temas de carácter estratégico, de bienes estratégicos, sino religiosos, hablemos de la configuración del Estado iraní con el régimen de Hezbollah, que Estados Unidos lo ha considerado a partir de la época de Bush, le ha considerado como el eje del mal. Es decir, que es un objetivo que siempre lo está teniendo ahí para tener el pretexto de cómo entrar y penetrar a la zona de Medio Oriente. Nosotros debemos considerar también que el uso en teorías de la seguridad, hablaríamos de un realismo ofensivo en seguridad, que es atacar el potencial blanco antes de que el blanco me ataque a mí. Es decir, ya ha habido varias amenazas de Irán sobre qué es lo que va sobre la relación con Estados Unidos. Entonces, esto de hacer este ataque se llama un ataque extraterritorial de carácter absolutamente milimétrico, utilizando un dron, logró matar o dar muerte al líder, del general Soleimani. Del general, pero además de esto está poniendo como una sensación de que tiene dominio militar, pero no solamente dominio militar, porque ahora ha amenazado con atacar a 52 objetivos, que implica arrasar con la historia, con la cultura de Irán, lo cual es una cultura milenaria. Por parte de los Estados Unidos. Y por parte de Irán también dice que analiza objetivos norteamericanos para ser atacados. Estamos ahí al borde de una guerra, ahora ¿o no? Veamos, yo diría que a estar al borde de una guerra no, pero sí de subir tensiones, porque yo creo que en una guerra todos tensiones que pueden desatarse. Que podrían desatarse, pero yo creo que la comunidad internacional no está, digamos, pasiva ante esta situación, sino ya hay intervenciones para que estas tensiones vayan bajando. Lo que sí me preocupa a mí... ¿Qué es lo que le preocupa a María Fernanda? A ver. Lo que sí me preocupa a mí es el hecho de que Estados Unidos no tiene una política exterior definida. El presidente Trump lo que hace es reaccionar. Se prende una mecha y él reacciona, es reactivo, no hay una orientación estratégica, no solamente en la conducción de la seguridad, en la conducción de la defensa, con responsabilidad de parte de los Estados Unidos, porque a mí me parece que fue un acto de absoluta irresponsabilidad. Algunos analistas como Javier Lesaca, como el doctor Sidan Sidawi, como el doctor Peter Mansour, hablan que es un tema de una responsabilidad, porque básicamente hablan de que Estados Unidos y Trump encendió una dinamita dentro de una pólvora. Eso significa que obviamente esto puede tener un desencadenante donde no solamente sea la conflagración Irán-Estados Unidos, sino donde intervengan otros países. María Fernanda, pero ahí también un poco, y con todo respeto, como que entra el beneficio de la duda. Obviamente la decisión del presidente de los Estados Unidos, lo que ahora es motivo de generalizada preocupación, esto del ataque y la muerte de este general árabe, todo un líder, en fin, pero ¿no habrá sido pues que él toma por su propia decisión, hoy se levantó mal y ataquen? No, pues este señor tiene una asesoría, se supone también de la mejor inteligencia del mundo, y toda una decisión de todo un gobierno. Y además haciendo demostrando poder y fuerza el sistema de inteligencia norteamericano. No es tan irresponsable como aparentemente lo plantean algunos sectores. Claro, es irresponsable en el sentido de que esto va a subir las tensiones en Oriente Medio, pero para él obviamente él está buscando posicionarse acordémonos que estamos en año electoral y Estados Unidos y Trump necesita posicionar digamos cuál es su orientación respecto del manejo de Oriente Medio. Ahora, a mí me parece también que es importante entender que él actuó, no sé si midiendo o haciendo un balance de las
consecuencias, entendiendo que Hezbollah es este grupo que está súper armado dentro de Irán y tiene ya tentáculos y redes en todo el mundo. Hay una penetración muy grande del movimiento político militar Hezbollah en el mundo entero y también en América Latina. De hecho, no nos olvidemos que Hezbollah y las relaciones que tuvo el anterior presidente Correa con Irán fueron muy fuertes y que aquí hay una penetración demostrada de Hezbollah actuando dentro de nuestro territorio. Frente a esa situación, consecuentemente, ¿habrá alguien que diga no es tan irresponsable entonces lo del señor Trump? Posiblemente. O sea, si uno lo ve desde una... Porque cada uno está defendiendo sus intereses. Eso le iba a decir, o sea, defendiendo los intereses, ¿cuáles son los intereses que defiende Estados Unidos y cómo siempre... ¿Y cuáles son los intereses que defiende el otro lado? Por supuesto, ¿Ya? es decir, aquí no podemos dejar de lado a Rusia, no podemos dejar de lado... Además. Así es. Entonces, el tema es que a mí me parece que ya como Estados Unidos ha demostrado durante su historia, digamos, de cómo ha intervenido en diferentes países en Oriente Medio, la historia no cambia. Son 40 años de pésimas relaciones con Irán. Porque figúrate, María Fernanda, lo que acaba de ocurrir hace pocas horas y que mencionaba en la presentación. Horas atrás cayó un vuelo comercial ucraniano que iba de Teherán a Kiev, en la antigua Unión Soviética. Dejó 176 muertos y una estela de dudas. ¿Y la irresponsabilidad de eso a quién le culpamos? Eso es complicado, muy buena pregunta, porque además son hay vidas, varias teorías, son ¿no? vidas, hay varias teorías de vidas saludables, ¿no es cierto? O sea, son vidas que se pierden, que fue un misil ruso, ¿no? Y ahí que fue un choque con un dron. Ya, entonces todavía mientras no se sepa que fue una bomba que desarticula la nave, que son los que hicieron la nave, dicen que fue abatida la nave, que esa nave y con la gente que venía piloteando el avión y todas las personas que Ucrania a esta altura ya tiene 5 teorías secretas de lo que pasó. Entonces, eso implica que hemos entrado en un proceso de guerra también, de procesos de inteligencia y de sistemas de inteligencia, es decir, que Estados Unidos ya no es el único sistema de inteligencia, tenemos el Shabak, el sistema de inteligencia iraní, tenemos el sistema de inteligencia ruso, que ha sido uno de los más conocidos, digamos, y más legitimados a nivel del mundo entero. Entonces, ¿qué más habrá que no se conoce, mi estimada María Fernanda? Muchas cosas. Yo creo que en la base habría que hacer como un recorrido histórico de estas tensiones y estos intereses geopolíticos y geoestratégicos que ha tenido Estados Unidos en Oriente Medio. Estamos en un punto de mucha expectativa internacional. Queremos agradecerte tu presencia, María Fernanda Noboa, experta en seguridad del Instituto Ecuatoriano de Altos Estudios Nacionales, experta en seguridad también. Dejemos allí, démonos un plazo de unos días para ver, ojalá Dios quiera que esto no se desate en una confrontación, en una conflagración bélica, porque eso yo creo que sería el fin de este planeta. Sí, yo diría que también no solamente es la relación entre Estados Unidos e Irán, sino que hay una comunidad internacional, hay la Unión Europea, ahora tenemos China, tenemos los países como la India, etcétera, que obviamente no van a permitir o seguramente van a frenar esto, tenemos el logro como Naciones Unidas para que esto se produzca. Porque lanzada una bomba, viene la segunda, viene la tercera y se acabó. Se acabó. O sea, si aquí intervienen elementos nucleares, ya está. Y de hecho esa es la amenaza, esa es la preocupación mayor. Sí, María Fernanda, gracias. Gracias tu presencia a María Fernanda Noboa, desearle también el mejor de los años y reiterar los mismos deseos para ustedes luego de la primera semana completa de actividad de este nuevo año en el cual estamos atentos a los principales acontecimientos para informarles y proporcionarles elementos para lo principal. No nos cansamos de esto. Su opinión, su propia opinión, que es lo fundamental, que no le den sacando, que usted sea quien se formula su propia opinión. Si es que logramos éxito en eso, nos damos por satisfechos. A María Fernanda Noboa, a nuestros invitados, gracias. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix